empezar a... Ahí está. Entonces, bienvenidos estudiantes a cada uno de ustedes. Espero que esta clase, chicos, no es como las otras clases. Es una clase en la cual vamos a buscar solucionar ciertos inconvenientes que ha habido para que ustedes eh, puedan entender, ¿no? Entender lo que quizás en su momento no les quedó claro. Uno. Dos, esa es la primera parte académica. Y la segunda parte es alguna especie de asesoría de cómo pueden tratar de estar atentos, ¿no? A las actividades y cómo no dejarlas acumular, sino cómo responderlas lo más antes posible. Ya, ese tip se le va a dar en segundo lugar. Vamos a hacer con el primer tip, entonces. ¿Ya? Vamos a ver lo que es genética. Primero voy a aclarar la parte de su compañero me indicó y ahorita vamos a hacer un repaso de lo que ha sido genética. Voy a abrir acá mi diapositiva de genética. Eso fue en la clase, fue la última clase me parece. Sí, características humanas. Ya, vamos a ver acá. Semana 2, martes. Si no está aquí, está en la antepenúltima. Me acuerdo que hice una introducción de lo que iba a venir en el tercer bimestre, me parece. Acá sí está. Sí, acá está. Ya. Voy a compartirlo. Y vamos a ver acá. Ya está. Vamos a ver entonces esta parte y luego vemos el tema con el cual su otro compañero tiene dificultades para poderlo ayudar. Bien, vamos a ver esa parte, las características humanas, ¿ya? El tema de genética en sí, yo lo subdividí en tres partes, de las cuales su compañero manifiesta que la última no le quedó muy clara, ¿ya? Justamente para que no les dé muy de golpe, yo lo dividí en tres partes. Acá vendría a ser genética 1, esto vendría a ser genética 2 y esto vendría a ser genética 3. ¿Está? Ah, no, acá no está. Pero igual este de acá ayuda también. A ver, cuando se habla de caracteres humanos, chicos, nosotros como seres humanos tenemos ciertos rasgos, ¿ya? Ciertos rasgos. Estos rasgos van a ser llamados rasgos físicos. Vamos acá a resaltarlo mejor. Voy a resaltar. Ajá. Estos rasgos se van a llamar rasgos físicos. Quiere decir que nosotros vamos a reflejar en nuestra fisonomía, en nuestra parte física, alguna característica proveniente de alguno de nuestros familiares. Generalmente, en los hijos, por ejemplo, los padres cuando tienen hijos, los hijos tienen rasgos marcados de los padres, ¿no? Tiene, por ejemplo, los ojos de su papá, la cara de su mamá o la estatura, ¿no? Hay ciertos rasgos que se van a transmitir de padres a hijos. Y justamente esos rasgos, esas características que se encarga de estudiar la genética, que es una rama de la biología, ya esos caracteres que se heredan de generación en generación. Por ejemplo, me dirán, pues, mi familia, por ejemplo, mi familia vamos a poner, de los Suárez, ¿no? Todos los Suárez tenemos un lunar característico, por ejemplo. Eso es una característica heredable, por ejemplo, ¿no? O todos somos flaquitos, o todos somos altos, ¿no? Entonces, esos rasgos son rasgos marcados, por ejemplo, en la familia, ¿ya? Igual también en tu familia deben haber algunos rasgos que se van transmitiendo de generación a generación. Y esos rasgos que se transmiten de generación en generación van a mantenerse así porque presentan un gen dominante, ¿ya? Y por ahí me dirán, pues, por ejemplo, en mi familia todos somos ojos pardos y, por ejemplo, a la tercera generación salió, uno de nosotros salió con ojo verde, ¿no? Eso se debe a un gen recesivo. Y de ahí lo demás, bueno, son ojos pardos. Entonces, esta información se encuentra ¿en dónde? De esa característica que se hereda años tras años.
en el núcleo de las células, chicos. Ahí se encuentra, ¿ya? En esas estructuras especializadas llamadas cromosomas, que le hemos visto qué forma tiene y cuáles son sus partes, ¿ya? Que a su vez están formados por genes, ¿ya? La información genética, por ejemplo, del espermatozoide, más la información genética del óvulo, cuando sucede la fecundación, la unión forma a un huevo o llamado cigoto, que es lo que va a formar al nuevo bebé, ¿ya? Este va a recibir los cromosomas del padre, donde va a estar el color de cabello, la forma de nariz, la altura, la contextura, y la otra mitad, ¿quién lo pone? La mamá, ¿ya? Cada gen determina un rasgo del individuo. Si tiene dos genes para una misma característica, va a predominar el gen dominante, el gen más fuerte, por decirlo así. No obstante, otros rasgos van a depender de varios genes a la vez. El sexo del nuevo ser quiere decir que va a depender de quién, de la mezcla de los cromosomas del papá y de la mamá. ¿Y qué es eso del sexo, por ejemplo? Ustedes tienen un DNI, ¿sí o no? Un DNI amarillo. Yo tengo uno celeste, porque ya soy mayor de edad. Pero en el caso de ustedes, como son menores de edad, tienen uno amarillo. Y en el amarillito hay una parte donde dice sexo, y debajo de donde dice sexo dice F o M. En el caso de ustedes dos, como son niños, tienen ahí una letra M. ¿Qué significa M? Masculino, que son niños, ¿ya? Entonces, eso ha sido determinado por la mezcla de cromosomas entre papá y mamá, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Ahí está, por ejemplo, puse mi caso, ¿no? Ahí está en pantalla mi papá, ahí está en pantalla mi mamá, ¿ya? Y al medio me puse yo, ¿ya? Traté de buscar la mejor foto, pero bueno, encontré las fotos que están ahí en pantalla. Chicos, entonces yo me puse a observar, ¿no? Yo conozco cómo son sus rasgos de cada uno, cuáles son sus caracteres dominantes, cuáles son sus caracteres recesivos. Entonces, una vez que me he analizado, ¿ya? Traté de identificar ciertos rasgos que permanecen, que hayan prevalecido en mí, porque yo tengo mis hermanos, entonces ellos también. Tenemos una característica en común, pero cada uno tiene sus propias diferencias, ¿no? Entonces me puse a observar acerca del tipo de nariz que tiene mi papá, que tiene mi mamá, ¿ya? A veces va a haber la casualidad de que los dos tienen el mismo tipo de nariz, ¿no? Para ver cuál de los dos ha dominado más en mí, ¿ya? Para más que todo para saber eso, nada más. No es que tenga algo de malo, no, ¿ya? Porque no todos tenemos el mismo tipo de nariz. Esos son rasgos que se heredan de la familia. No es normal, no hay ningún problema. Igual tenemos acá en lo que es la cuestión de la coloración de la piel también. Hay rasgos que se heredan, ¿ya? También además de la piel y la forma de la nariz, hay otros rasgos o caracteres que también se van a heredar. Por ejemplo, aparte de la nariz, que puede ser, hay varios tipos, solamente acá en esta actividad se propuso tres, hay varios tipos, hay más de tres. Pero para tener una idea acerca de la genética, también hay lo que es el cabello, ¿no? También en relación a la boca, ¿no? Si es grande, pequeña o mediana, en relación a las cejas, si están bien pobladas o semipobladas, la estatura, ¿no? Son altos, son medianos o bajos, ¿no? Dependiendo si sus padres también son altos o no. Ya. El lóbulo de la oreja, ¿no? La oreja, si está unido a la cara o está libre, y lo que es la piel, ¿no? Entonces, todos esos rasgos, bueno, observé de mis dos padres para saber cuál es el rasgo dominante que saber salir en mí. Claro que si hubieran alcanzado tiempo, bueno, se hubiera presentado a mis hermanos y ustedes mismos hubieran visto, en el caso de mi familia, cuáles son los rasgos. En aquella oportunidad, algunos de sus compañeros se animaron a hacerlo de su papá y de su mamá. Ustedes los conocen, ustedes lo ven todos los días. Yo no conozco cómo es su papá, no lo conozco como es su mamá. Entonces, por eso puse mi ejemplo y en base a mi ejemplo les dije que lo hicieran, ¿no? En cambio, en una clase presencial, ¿qué es lo que hacía? Yo lo que les hacía, les pedía era traer una foto de su papá, traer una foto de su mamá y completar el cuadro. Eso es lo que yo hacía en una clase presencial. Pero como estamos en este medio, para que entiendan mejor, puse mi ejemplo en pantalla.
Y de acuerdo a ese ejemplo, es que yo decidí completar, ¿no? En el caso de mi papá, por ejemplo, tiene una nariz que es aguileña, ¿ya? ¿Cómo es la nariz aguileña? Creo que al principio les mostré, ¿no? Al principio les mostré en el dibujo. También en la repetición la C8 lo pueden ver cómo es una aguileña, porque ahí me demoro en señalando cómo es una nariz aguileña. Y mi mamá tiene una nariz pequeña, es recta, ¿ya? Y yo, como salí con este tipo de nariz. O sea, quiere decir que el rasgo dominante que prevaleció en mí, que yo lo estoy heredando y que quizás posiblemente lo pase a mis hijos, es ese tipo de nariz. Este es el rasgo dominante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha prevalecido en mí, continúa en mí esa característica y es muy probable que mis hijos también eh, tengan este tipo de nariz, es probable, ¿ya? Luego en lo que es en el cabello, mi papá tiene cabello negro, mi mamá tiene color cabello castaño y yo he heredado el negro. Si se dan cuenta, el cabello negro ese es el que tiene un carácter dominante para lo que es mi familia. Yo sé que hay familias que no tienen el color de el cabello negro, sino otro color más clarito quizás, ¿ya? Sigamos avanzando. El caso de la boca, por ejemplo, la característica de mi papá es boca grande, mi mamá es boca pequeña, y yo heredé el rasgo de boca grande, ya de mi papá. Mira, varias características dominantes las sigo prevaleciendo en mí, ¿no? Aguileña, negro. Luego las cejas, mi papá semipoladas, mi mamá semipoladas, sí, yo también salí con cejas semipoladas, no tengo muy poladas que digamos. Entonces en ambos no hay problema, ¿no? Sigo manteniendo la característica de ambos, mira. Mi estatura, mi papá es alto, mi mamá es mediana y yo soy mediana. Acá el carácter dominante es la estatura de mi mamá, pues también yo tengo esa estatura promedio. Y el lóbulo de oreja es libre, mi mamá también es libre y yo también tengo libre. En ambos han contribuido para que permanezca ese carácter dominante o esa característica en lo que es la piel también, ¿no? Y ambos han contribuido a ello. En algunos casos solo uno y acá los dos. Entonces el ejercicio era ese, que aprendan a reconocer qué características son dominantes. Entonces como tú conoces a tu papá, tú conoces a tu mamá, tú debes de saber qué características es que has observado en las fotos o en tu celular, quizás tengas ahí las fotos familiares, observas, mira cómo son las cejas, mira cómo es la nariz, tengo la nariz de mi papá o la de mi mamá. O quizás de ninguno de los dos, ¿no? Quizás la has heredado del abuelito, ¿no? Porque a veces de eso no hay nada de malo también, ¿no? A veces heredas de los tíos, o de los abuelitos, ¿no? O de tu tía también. Entonces ahí se ve los rasgos. Así que también se puede dar este caso, no hay problema. Ahora, por otro lado, tenemos las características. Hay características, chicos, que se van a heredar, que van a pasar de generación en generación. Y es, por ejemplo, ustedes, ¿no? Su característica, hay ciertas características físicas que van a pasarla y transmitirla así, que va a continuar así en la familia. Pero hay ciertos caracteres que se van aprendiendo en el camino, no se heredan, ¿ya? ¿Cuáles son esos rasgos que se heredan? Lo vamos a representar con una letra H. ¿Cuáles son esos rasgos que se aprenden o se adquieren cuando van creciendo? Por ejemplo, el tamaño de los pies, eso no se aprende. El tamaño de los pies, eso se hereda. Algunos tienen pie grande, pie chiquito, pie mediano, pie plano, semiplano. Ser respetuoso con los demás, eso no se hereda. No quiere decir que porque el padre es respetuoso el hijo va a ser, no necesariamente, ¿ya? Ahí se va a ir aprendiendo en el camino, y eso no sería, se adquiere, se aprende. Luego tenemos el gusto por la lectura también. Si al estudiante le gusta leer, ¿no? Le han enseñado el gusto por la lectura, entonces él también se queda con esa cara, con ese carácter que se va aprendiendo, que se va adquiriendo. Quizás es parte de la familia, a todos les gusta leer, pues también puede ser, ¿no? Como le han enseñado, también le gusta. Predisposición a ciertas enfermedades, eso se hereda, chicos. Hay enfermedades que quizás han escuchado por televisión, que no hay en sus familiares, que se van a heredar, ¿no? Si el papá lo tuvo, es probablemente que alguno de los hijos también lo tenga. Por eso dice predisposición a ciertas enfermedades. Y digan, pues, no, en la familia la mayoría sufre con problemas de diabetes, ¿no? Puede ser también, puede ser, ¿ya? Eh, Resolver problemas matemáticos, eso no se puede heredar. Por la práctica se aprende. La complexión delgada, eso se hereda, ¿no? La delgadez, eso viene de familia, quizás. En cambio, la obesidad, no, la obesidad o el sobrepeso, eso no se hereda. Eso es por el hábito alimenticio, eso se va adquiriendo
por una forma de vida que es sedentaria, come comida chatarra, eso no sería. Eso ya es por hábito y eso se va adquiriendo. Y los hoyuelos en la mejilla, eso sí sería. Hay algunos que sí lo tienen, hay otros que no lo tienen. ¿Ya? Entonces, más que todo, por ahí va el caso. Vamos a dejar de compartir. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, chicos, este tercer trimestre, por ejemplo, ya vamos como les dije, entrar a otro campo muy bonito que es llamado el campo de la química, que es una de las disciplinas dentro de lo que es ciencia. Y eso vamos a verlo pues más a fondo. O sea, que vamos a ver otra vez eso de nuevo, ¿ya? Edgar, bueno, indicado esto, el problema que tenía su compañero. Ahora, Edgar, vamos contigo a ver, hijo, antes de abordar la otra parte, porque estamos viendo ahorita por la parte académica. ¿Qué parte, hijo, del primer y del segundo bimestre no te quedó claro? Porque vamos a abordar dos puntos: la parte académica de contenido, el aprendizaje del contenido, y la segunda es en relación a qué tips les puedo dar a ustedes para que lo tengan en cuenta como estudiantes, y este tercer trimestre que empieza el 9 regresen contra pilas, recontra renovados con el tip que les voy a dar, ¿ya? Especialmente para ustedes, ya que han tenido quizás algún problema de por medio, ¿no? A ver, me indicas por favor o me escribes, Edgar, por favor. Está bien, no, sí entendí. Ya, hijo. Entonces vamos a pasar al otro punto, al de los tips, ¿ya? Entonces hasta ahí vamos a poner